¿Por cuáles motivos permite Dios las infestaciones y posesiones? Esa es la pregunta que tantas almas se plantean y nos plantean continuamente. Tantas personas buenas, cristianas, practicantes, padres de familia, fieles y coherentes al sacramento del matrimonio y muchos más. Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la presencia del demonio que está arruinando nuestra familia? ¿Por qué a mi propio hijo joven o niño? La amplia experiencia nos enseña que a grandes rasgos los motivos de este permiso por parte del Señor podemos reducirlos principalmente a 4 causas. 1. Por castigo de los pecados. 2. Para purificar nuestras almas. 3. Para ejercer en la caridad fraternal la fe. Y 4. Para mantenernos vigilantes y fuertes en la fe. Así que veamos. 1. Por castigo de los pecados. En la última conferencia sobre ocultismo llevada a cabo en Perugia, La Gaceta, el miércoles 6 de marzo de 1991, está escrito: son 40 millones de seguidores de Lucifer. Más de 6 millones de italianos se ocupan del demonio y todos sus etcéteras. 12 millones de italianos que, si no son justamente adeptos al satanismo, creen en el ocultismo y se dirigen a varias categorías de magos, y todos sus etcéteras. El jefe de la iglesia negra luciferiana sería Efrem del Gato, y Marco Dimitri, el fundador boloñés de Niños de Satanás. Hablar de adivinos que leen las cartas videntes y hechiceros y sirenas y luciferinos y satanistas y seguidores de la magia negra y blanca y verde y rosa, azul y sus etcéteras, con todas sus relativas consecuencias de obra y hechos diabólicos, no solo significa hablar de negocios de miles de millones, sino de pecados de altísimo nivel. Son pecados que implican falsas doctrinas con la aprobación de la inteligencia y que implican la vida práctica e inmoral con el consentimiento de la voluntad y por ende del libre albedrío. Muchas veces se inicia con una especie de especial indiferencia religiosa. Ese es el primer pecado, porque abandonas las oraciones cotidianas, abandonas la santificación del domingo con la Santa Misa y la Santa Comunión, abandonas todas las prácticas religiosas y consideras todo como una superstición, algo simplemente humano, una invención. Dios no existe, se lo inventaron para que no estuvieras solo en el universo. Y el demonio tampoco existe, el mal está dentro de ti. Tú lo controlas, es tu energía, tu nueva New Age. Así que, mientras vienen sustituidas en cambio todo eso con verdaderas supersticiones, a las cuales tú les crees ciegamente, así crees en los talismanes y en cada acción de brujería. Pues de esa indiferencia religiosa es fácil pasar después al rechazo de cualquier forma de religión. Ese es el segundo pecado. Y este pecado es uno de los productos directos del falso racionalismo moderno, donde el demonio te dice: no te preocupes, no existo, no es cierto todo lo que te dicen del infierno. Tú cree y vive, y racionaliza las cosas porque lo único que importa es la ciencia. Y cuando mueres, verás la verdad, pero mientras, él se la queda calladita. Casi se puede vivir una sana conducta únicamente subordinado a la ciencia moderna, ¿no crees? Como si fuera la única norma en absoluto. Rechazar al Dios verdadero como el verdadero y único absoluto. Eso significa automáticamente caer en otro pecado que es un verdadero pseudo absoluto. El racionalismo moderno, así como el iluminismo, son formas diferentes de masonerías ateas y satánicas. Por lo cual, mientras el hombre rechaza a Dios como el absoluto, en realidad se erige a sí mismo como el único absoluto que todo lo puede y que todo lo juzga. Nueva New Age, ¿no crees? Es lo mismo. El que no está con el verdadero Dios está contra él. Jesús ya lo decía: el que no recoge conmigo desparrama. No existe un tercer camino, y está aquí el pseudocientificismo satánico, que lleva el ateísmo a la renegación total del verdadero Dios. Se pasa así inexorablemente a una verdadera falsificación del concepto del divino entre comillas y del concepto de Dios. Ese es el tercer pecado.
Ya no existe la verdadera distinción entre el verdadero Dios y el Dios con minúsculas que solo es el ídolo humano, por lo cual caemos en una verdadera Babel, donde libremente es adorado el propio ídolo, que puede ser creado o no creado, finito o infinito, según la comodidad relativa que te dé tu gana y la oportunidad del momento y del lugar y de los asuntos financieros, políticos, económicos, diplomáticos, etc., y de si te da o no te da la gana. Y en estos casos, su verdadero Dios con minúsculas es Satanás, o sea, el príncipe de este mundo. Falsificando el concepto del, entre comillas, divino, es obvia la consecuencia inmediata de una falsificación del hombre como imagen y semejanza de Dios. Ese es el cuarto pecado. El similar ya no es respetado ni tampoco amado como la presencia divina del mismo único Dios, sino que no se le ama ni siquiera como a sí mismo. He aquí todas las maldades contra el prójimo, las injurias, las injusticias, los engaños, los fraudes, las calumnias, las denigraciones, el odio, los celos, la envidia y cualquier tipo de mal, incluso considerar al propio prójimo como si fuera un enemigo. Bastaría pensar en las innumerables e intrincadísimas maldades de la política y de varios sindicatos para darse una idea. ¿Cuántas injusticias sociales, no? Cuántas opresiones que conducen a la miseria más espantosa y a la explotación de las masas donde sobresale el propio egoísmo, mientras se despilfarran inmensas riquezas y las masas de los esclavos son cada vez más sorprendentes. Pecado gravísimo. Es fácil ver un quinto pecado, la rebelión contra todo lo que es sagrado y trascendente, como la incredulidad, la herejía, la blasfemia, los errores metafísicos, morales y religiosos, el pecado contra el Espíritu Santo, la objeción de la verdad conocida, la objeción intelectual a la verdad angelical, los falsos teologastros que abundan en la misma Iglesia Santa de Dios y que atraen el desprestigio y la incertidumbre y la pérdida de la fe en los cristianos simples y buenos. Señores, de esa rebelión contra lo sagrado llegamos a la rebelión total a Dios, el sexto y máximo pecado. Son sistemas únicamente horizontales de antropología, sociología, ideología, filosofía, teosofía, que tienen como centro el reino de Satanás. Y todo es visto y meditado. Oh sí, vive y reina Satanás. En la inteligencia, en la memoria, en la voluntad, en los deseos y en las obras. Estamos en las tinieblas más absolutas. Es comprensible después de todo lo dicho que el Señor Dios nuestro permita que estos pecadores sean infectados, poseídos y obsesionados por el demonio y que ellos mismos han elegido a éste como su Dios con minúscula. Solo tal presencia será capaz de hacerlos entrar en razón y traer de vuelta a la vida recta, y eso si quieren, porque incluso hay idiotas que ni así entienden. Y de estos casos que están a continuación, también con manifestaciones tan degradantes que hacen pensar si tales personas se han convertido en bestias. Tales son las actitudes, la voz, el comportamiento, las contorsiones como serpientes. Oh sí, un riquísimo empresario industrial de Torino multimillonario que creía únicamente en la fuerza de su ingenio en los negocios y sobre todo en su poder financiero, con una mujer y un hijo único. Un día, comenzó a desvariar y a no darse cuenta siquiera de lo que decía y hacía. Despectivo hacia Dios, la Iglesia y de lo sagrado en general, buscó magos y hechiceros en todo el mundo para sanar. De hecho, estos, sábelo todos, le sacaron millones y millones, mientras él se volvía cada vez más malo, despectivo, arrogante, hasta golpear a sus propios empleados en las formas como se hace en prisión. No quería saber mínimamente ni de paredes, ni de bendiciones. No quería saber tampoco nada de sacerdotes, y del cual su esposa, cual pobre víctima, ya pensaba en huir. Su rostro se transformaba, en ocasiones terriblemente grotesco, con ojos satánicos casi en llamas, y con una sonrisa bestial, y con una fuerza de león, por lo cual difícilmente se le podía contener. Las empresas y las fábricas iniciaron a decaer hasta llegar a números rojos, hasta que llegó un día, cuando entrando en una de sus fábricas inició a chillar como un cerdo y a barritar como si fuese un elefante.
blasfemando contra todos y tratando de vencer a aproximadamente 300 empleados. Fue entonces que ellos entendieron que su patrón estaba endemoniado, así que les omito el resto. Pero les digo que se necesitó mucho para traerlo a mí. Fueron 11 hombres robustos arrastrándolo con 1000 peripecias. Apenas me vio con la estola, inició a burlarse de mí y a amenazar. «Te la haré pagar, feo padre. Me las pagarás, te destrozaré». Como Dios quiso, para ser breve, logré hacer un exorcismo agotador con oraciones fervientes, con mucho sudor y aprensiones, y con mucho miedo. Finalmente el demonio lo dejó, y cayó como desmayado e inerte, vencido. Nadie se dio cuenta, entre tanto, que un señor, mientras yo hacía el exorcismo, hizo algunas tomas filmadas de sus múltiples comportamientos y aspectos, grabando también su voz con las respectivas blasfemias y malas palabras. Después, cuando volvió en sí, había olvidado todo, pero se encontró de frente al sacerdote benefactor al que él había odiado y amenazado. Estalló en un llanto que le lavó el rostro y también el alma. Se convirtió, y es aún un angelito y cristiano practicante, para ser un verdadero apóstol de Cristo. Después, cuando le fueron mostradas las fotos y las voces grabadas, y vio hasta qué punto lo habían reducido la soberbia y el orgullo contra el Señor Dios, vendió todo, y con su familia se transfirieron a África para ayudar a los misioneros y pobres del tercer mundo. Segundo, para purificar mejor nuestras almas. Y aquí el capítulo se hace largo, aunque aparentemente parece increíble purificar nuestras almas. Nadie es perfecto en este mundo, todos estamos en proceso de perfección. Todos podemos y debemos ser perfectos, como es perfecto el Padre Celestial que está en el cielo. Como dice Jesús, y el Padre ya había dicho, sean santos, porque yo soy santo. No podemos detenernos en la primera etapa. El bautizado debe llevar su perfección hasta alcanzar al hombre perfecto que es Cristo, nuestro único ejemplo. La lucha que el demonio desencadena contra los siervos del Señor es histórica. El primer siervo, Cristo, lo sabemos, también él fue tentado en el desierto, fue puesto a prueba. Él venció a Satanás. Y en la historia de los santos encontramos tantos tentados y puestos a prueba por Satanás. San Pablo, que hablaba de un ángel de Satanás que lo pinchaba. Y orando al Señor para que lo liberara de esa situación, se escuchó que le respondieron, «Te basta mi gracia, porque en la debilidad se fortalece tu fe». Y podemos citar tantos santos y santas, San Benito, San Bernardo, San Francisco, el cura de Ars, San Juan María Vianney, San Juan Bosco, el Padre Pío y muchos etcéteras. Por ejemplo, Gemma Galgani también. Me permito citar un caso que vuelve muy a menudo, el cual no se trata solo de purificación de nuestras almas, sino del regreso a la perfección descuidada o vacilante o en peligro. Se trata de ciertos casos de infestación de niños y niñas, de quien los papás están a punto de separarse o están recién separados. Parece increíble, pero es verdad. Estos hijos, con el permiso del Señor, son infectados por el demonio, con efectos desconcertantes. Son traídos para ser bendecidos y exorcizados. Piden siempre la presencia de sus dos papás para que asistan a la agonía a la cual son sometidos estos pobres inocentes por su culpa. Increíble. Siempre regresan a la perfecta unión conyugal. Se entiende, ese es el momento para hacerlos tocar con la mano su culpabilidad, para un verdadero arrepentimiento y para que regresen al verdadero amor conyugal de los papás religiosos. 3. Para educarnos en la caridad. No olviden, estimados escuchantes, que estamos y les estoy explicando las razones por las cuales Dios permite que el buen demonio haga su trabajo. Así que 3. Para educarnos en la caridad. Seguro. Qui non diligit manet in morte. Quien no ama, vive en la muerte. Y de quien Satanás es el padre. Como el amor viene de Dios, que por definición es amor,
Así el odio viene de Satanás, que por definición es odio, y por eso es muerte. De hecho, el mismo demonio ha dicho que él ha avanzado en la cultura de la muerte. Es la caridad la que cubre a la multitud de los pecados. Y quien no está en la caridad no está en Dios. Y si no estamos en Dios por ausencia de caridad, está claro que estamos fuera de Dios. Y entonces, si no estamos en Dios y con Dios, es obvio que estamos con el demonio, que nos invade y nos hace realizar sus obras. ¿Cuántos son tentados en formas diabólicas o además infectados por Satanás porque no aman al prójimo? Y pocos piensan en este terrible hecho y en esta terrible consecuencia cuando no se ama al prójimo, y no solo como a sí mismos, sino también como Jesús nos ha amado. Y sobre todo quiero recordarles un aspecto específico y quizás el máximo de la caridad, el del perdón. Perdonar a los enemigos, y no solo 7 veces, sino como dijo Cristo, 70 veces 7. Y además perdonar de corazón, como nos ha enseñado Jesús con la doctrina y con los hechos, a tal punto que en la cruz su última oración al Padre eterno y celestial fue: perdónalos, Padre y Señor, porque no saben lo que hacen. De hecho, se necesita perdonar, como sabe hacerlo el Padre celestial, que hace que llueva y que envía su sol, tanto para los buenos como para los malos, porque el perdón es llamado el 8º sacramento. Quien no perdona no será perdonado por el Padre Celestial, y es inútil que te confieses, pero es también inútil y vano además el sacrificio del altar si primero tú no te reconcilias con tu prójimo, al que llamas tu enemigo. Y bien, por la experiencia de tantos años yo te puedo decir, en salvo raros casos, que el 30% de los que son puestos a prueba por Satanás son aquellos que no aman a su prójimo, y sobre todo que no saben y no quieren perdonar a los enemigos o a aquellos en general de quienes se piensa que han recibido el mal o lo negativo. Los casos no terminarían nunca, pero quiero dar un ejemplo muy pertinente. Se trata de un sacerdote religioso, el cual, junto a su hermano en Cristo, vino a mí. Decía tener extrañas molestias y dolores en todo el cuerpo. Médico tras médico, chequeos, rayos, tacs, resonancias, etc. Nada que hacer. Ya iniciaba a perder el control de sí mismo. También con extraños vértigos que, según algún médico, parecían además signos epilépticos. Su comportamiento, modo de hablar, modo de gesticular, me hacían pensar otra cosa. Tenía unos ojos y una mirada anormal. Después de haber escuchado todo el relato de su hermano en Cristo, pregunté, de casualidad, si en su comunidad estaba de acuerdo con todos los hermanos de su fraternidad. Y nunca lo habría pensado, porque hubo un grito inmediato tan fuerte que estalló de aquel religioso que parecía un terremoto. No, nunca será. Su hermano de la fraternidad me dice que desde hace muchos años no solo no podía ver a 2 hermanos, además los odiaba cordialmente. No hablaba con ellos, no quería verlos, no quería encontrárselos. Discusiones terribles continuamente, hasta que un día ocurre un mal extrañísimo, como se describió previamente. Estaba infestado por el demonio a causa de la falta de la caridad y se hizo la oración exorcista y todos los males físicos desaparecieron inmediatamente como por arte de magia. Luego le dije seriamente las palabras de Jesús: ahora no peques más hacia tus hermanos, porque de lo contrario te sucederá algo peor. 4. Para estar siempre vigilantes y fuertes en la fe, son las palabras de Jesús: vigilen y oren, para no caer en tentación. Si los apóstoles hubieran estado siempre vigilantes, ¿habrían abandonado a Jesús durante su pasión y muerte? Omnes fugirunt. Todos escaparon y dejaron a Jesús. Si Judas hubiera estado siempre vigilante y fuerte en la fe, ¿habría traicionado a su maestro? Introvit ineo satana. Entró en él Satanás. Y privado de vigilancia y de fe, perdió la cordura y traicionó a Jesús por 30 miserables monedas, y desesperado se ahorcó. Si Pedro hubiese estado siempre vigilante y fuerte en la fe,
¿Habría traicionado 3 veces a Jesús? Se metió en la ocasión de pecar en vez de evitar. Se entretiene justo en el lugar preciso donde fue reconocido como discípulo de Jesús. Fue interrogado y renegó de Jesús. Caer en tentación quiere decir caer en las garras de Satanás. ¿Cuántos ejemplos terribles y espantosos podría poneros respecto especialmente a sacerdotes, religiosos y monjas? Se convierten en alimento para Satanás con una facilidad tremenda. No obstante, todas las gracias sobrenaturales y los sacramentos y las santas comuniones y las santas misas. Pero falta la vigilancia y por ende disminuye la fe. Y Satanás encuentra el alimento, entre comillas, muy fácilmente y desgraciadamente también muy abundantemente. Así que les presento una lista de lo que le gusta y lo que le disgusta a Lucifer. Y yo les hago una aclaración aquí, estimados escuchantes. Durante todo el libro, he puesto enseñanza que no está escrita en el libro. Será bueno para ustedes, y esta será una. Lucifer es un demonio. Satanás es otro. No es un solo nombre para 2. Son 2 demonios distintos. Así que continuemos con la lectura. Son palabras y argumentos característicos de algunos exorcismos realizados por mí en presencia de algunos de mis colaboradores y grabados en audio. Los argumentos no son todos. He rescatado solo algunos, los más relevantes e importantes, que servirán, y espero, para hacer reflexionar a todos aquellos que quieren vivir seriamente el propio bautismo, que según San Bernardo es un sí a Dios y un no al demonio, que, como león rugiente, busca a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Y eso decía San Pedro. Lo que le gusta a Lucifer, de algunos exorcismos ha salido esto. Así que prepárense, señores, porque esto es directamente la catequesis de Satanás. 1. La partícula en mi mano, así puedo pisotear a tu Dios, aquel Dios que yo he matado, y puedo celebrar mis misas negras con mis sacerdotes que le he arrancado a él. 2. Los sacerdotes vestidos como recolectores de basura, disfrazados, así los llevo a donde yo quiero, en los refugios, en las casas privadas, en búsqueda de mujeres y de homosexuales, y les hago cometer tantos sacrilegios y los llevo a mi reino. ¿Cuántos y cuántos sacerdotes mimetizados están en mi reino? Y ya no se me escaparán. Y risas fuertes. La primera parte que dijo, la partícula en mi mano, se refiere, con el perdón de ustedes, a todos los idiotas e ignorantes que se creen lo suficientemente buenos para poder estirar la mano y tomar la comunión en la mano. Si no le creen al diablo, se van a joder ustedes mismos, señores. Punto 3. Los sacerdotes y los obispos, inscritos en la masonería y en mis sectas, oh, cuántos me llevo con el dinero y con las mujeres, cuántos se convierten en mis amigos fieles. Con el dinero y con las mujeres, yo tomo cuantos quiero y los llevo a mi reino. 4. Las faldas cortas, con las cuales atrapo hombres y mujeres y lleno mi reino. Largas risas y carcajadas. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! 5. La televisión. ¡Uy! La televisión. Es mi aparato. Lo he inventado yo para destruir las almas individuales y a las familias. Las separo, las divido con mis programas sutiles y penetrantes. Uy, la televisión es el centro de la atracción, donde yo cautivo también a tantos sacerdotes y frailes y monjas, especialmente en la madrugada, y después hago que ya no oren. En un momento me presento en todo el mundo y me escuchan y me ven todos
y me ayudan mucho mis fieles siervos, los magos, las hechiceras, los videntes, los adivinos, los astrólogos. 6. Las discotecas. ¡Qué bien! Son mis palacios de oro, donde traigo a las mejores esperanzas de la sociedad que hago mías, destruyendo sus almas y sus cuerpos. ¿Cuántos miles y miles me llevo conmigo, con el alcohol, con la droga y con el sexo? ¡Oh, qué cosecha continua! Les he alquilado a tantos políticos mis fieles siervos para consagrarlos. Yo, que soy el verdadero rey del mundo, ya no lo es más su Dios, que yo he crucificado. 7. El divorcio. La separación de los esposos ha sido inventada por mí. Reivindico la propiedad. Es uno de mis más inteligentes descubrimientos. Así destruyo la familia y la sociedad, donde yo soy adorado como el verdadero rey del mundo. El sexo. No escuchen a aquel hombre colgado en la cruz que no les da nada. El verdadero placer se los doy solamente yo, con el sexo libre. Mi reino es sobre todo libertad del placer sexual, con el cual reino sobre la tierra. 8. El aborto. El asesinato de los inocentes. ¡Oh! ¡Viva! ¡Viva porque ha sido mi hallazgo más bello y atractivo! Matar a los inocentes en lugar de los culpables y de los homicidas de la mafia. Destruyo a la humanidad y así se acaban antes de nacer los adoradores de su falso Dios. ¡Viva! ¡Viva! 9. La droga. Es el alimento más delicioso que hago comer a los jóvenes para volverlos locos. Y así les hago todo lo que quiero. Ladrones, asesinos, lujuriosos, feroces como yo, dominadores del mundo, mis ministros. 10. Pero sobre todo me gustan y me regocijan aquellos eclesiásticos que niegan que yo existo y que niegan mi obra en el mundo. Y son tantos. ¡Oh, qué felicidad! ¡Qué felicidad para mí! Trabajo tranquilo y seguro. Incluso los teólogos hoy en día no creen en mi existencia. ¡Qué bello! ¡Qué felicidad! Y así niegan también a su Dios que vino para destruirme. En cambio, lo he vencido. Lo he clavado en la cruz. ¡Qué buenos estos sacerdotes! Buenísimos estos obispos. Buenísimos estos teólogos. Todos son mis fieles secuaces. Hago lo que quiero. Ahora son míos. Los llevo donde quiero, disfrazados de sepultureros, siempre con el cigarro en la boca, perfumados como dandis, en busca de mujeres fáciles. Con autos último modelo, llenos de dinero, se revelan a los dogmas de su falso Dios y de la falsa iglesia de aquel crucificado víctima mía. Son mis soldados más seguros de mi reino, que está lleno de ellos. Con ellos provoco confusión y extravío en el pueblo, a quienes alejo cada vez más del Dios falso. Y llevo a mi reino de odio y desesperación eterna, por siempre conmigo. ¿A cuántos de ellos los he hecho unirse a mis sectas, tentados por mi carrera y por mi dinero? Los compro con facilidad porque finalmente he llegado a no hacer amar más ni siquiera aquel falso Dios suyo, ni aquella mujer que cree haberme vencido. Lo que disgusta a Lucifer, también de algunos exorcismos, señores. 1. La confesión. ¡Qué estúpida invención! ¡Cuánto me hace mal! Me hace sufrir. La sangre de su falso Dios. Esa sangre, cómo me aplasta. Me destruye, lava sus almas y me hace escapar. Chillidos horribles de llanto. Esa sangre, es mi pena más atroz. Pero he encontrado a aquellos sacerdotes que ya no creen en la confesión y envían a los cristianos a recibir a aquel falso Dios en pecado. Bien. Buenísimo.
¿Cuántos sacrilegios les hago cometer? 2. El alimento donde comen la carne y la sangre de aquel crucificado que he matado yo. Es aquí donde me encuentro desarmado. Ya no tengo más fuerzas para luchar. Aquellos que se nutren de esta carne y beben esta sangre se hacen muy fuertes contra mí. Se vuelven invencibles a mis astutas seducciones y tentaciones. Parecen diferentes a los otros. Parece que tienen una luz especial y una inteligencia muy veloz. Me huelen al instante y se alejan de mí y me ahuyentan como si fuera un perro. Qué tristeza, qué dolor tener que ver con estos caníbales. Chillidos de llanto. Pero yo los persigo ferozmente. Y muchos van a comer aquella hostia estando en pecado. ¡Ah, qué felicidad, qué gozo! Odian a su Dios y se lo comen, ¿eh? Victoria para mí, victoria, viva, viva. 3. Qué insensatos son aquellos que pierden horas y horas del día y de la noche de rodillas en adorar a un pedazo de pan escondido en una caja sobre el altar de aquel falso Dios. Es la hora de la adoración. Cuánta rabia me provocan estas personas. Me destruyen todas mis obras que obtengo de tantos sacrilegios cristianos y sacerdotes y monjas y obispos. Cuántos sacrilegios cosecho continuamente. Es mi victoria incesante. Cuánto dolor, cuánta rabia. Son estas adoraciones irracionales. 4. Odio el rosario. Aquel arnés roto y podrido de esa mujer ahí. Es para mí un martillo que me rompe la cabeza. ¡Ay! Es la invención de los falsos cristianos que no me obedecen. Por esto siguen a esa mujerzuela. Son falsos, falsos. En lugar de escucharme, yo, que reino en todo el mundo. Estos falsos cristianos van a orar a esa mujerzuela, mi primera enemiga, con aquel arnés. ¡Oh! ¡Cuánto mal me hacen! Chillidos de llanto. 5. El más grande mal de este tiempo para mí son las continuas presencias. Se refiere a las apariciones de esta mujerzuela. En todo el mundo, en todas las naciones aparece y me persigue, arrancando de mis manos tantas almas, miles y miles, para escuchar sus falsos mensajes. Por fortuna me defienden mis obispos y mis sacerdotes que no creen en esa vil mujer. No creen, y así traen desorden. ¡Qué buenos! Buenos son mis apóstoles de la herejía. 6. Pero lo que me destruye principalmente es la estúpida obediencia a aquel hombre vestido de blanco. Se refiere al Papa, que manda en el nombre de ese falso Redentor y de su falso Salvador. ¡Qué asnos! ¡Borregos! ¡Qué conejos! Obedecer a un hombre que ama a esa mujerzuela, que me persigue por siempre. ¡Qué vergüenza! Esto destruye mi reino. Pero yo he despertado a centenares de sacerdotes, hermanos, teólogos y obispos que les dan guerra sin fronteras a aquel payaso blanco. Venceré yo, venceré yo. Lo haré morir, lo asesinaré. Un terrible fin le daré. Es odioso para mí y mis seguidores, aquel polaco que ama a esa mujer. ¡Ay! Que propaga el rosario de aquella indigna mujer como su oración preferida. ¡Qué cobarde, qué asno! Me aplasta. Gritos de llanto. La lista es tremenda, merece reflexión, merece examen de conciencia para todos, pero sobre todo merece oración asidua y penitencia. Merece la práctica frecuente de la confesión sacramental, donde la sangre de Jesús nos purifica y nos da un escudo fortísimo con el cual vencer a nuestro enemigo. Los victoriosos, nos dice el Apocalipsis, son aquellos que han purificado sus almas en la sangre del Cordero y han vencido al dragón en la sangre del Cordero.